Buenos días, hermanos. Amén. Nos sentimos muy contentos de estar en la casa de Dios un domingo más. Saludamos a las personas que nos ven por este medio. Le damos la más cordial bienvenida a este servicio, que es para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Bien, espero que este mes ustedes reflexionen y piensen lo que nos ha pasado el mes anterior y ponerle en manos del Señor este mes para recibir la bendición de Él en todo lo que hagamos. Y no olvidarnos que cualquier cosa que vamos a emprender la pongamos en sus divinas manos. Él sabe lo que es mejor para nosotros y nos guiará. Bien, la primera alabanza que tenemos hoy es al que me ciñe. ¿Me ciñe de qué? Pues a todos aquellos que le hemos recibido un día, que hemos tenido un encuentro personal, que somos con Cristo y que somos sus hijos, Él nos ciñe de poder. Y pese a las circunstancias que atravesemos, siempre nos va a sostener con su mano. Y siempre nos va a ayudar a salir de cualquier dificultad. Quizás no en forma inmediata, pero nosotros adquiriremos la fuerza que el Señor nos da en medio de la tormenta. Bueno, vamos a entonar hoy el que me ciñe de poder. ¿Nos acompaña? Vamos a cantar a aquel que nos da la victoria, al que nos ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Dale alabanza a Él. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, y será mi alabanza en la congregación. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré
Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que nos ven a través de nuestras transmisiones en Facebook y en YouTube. La prédica de esta mañana, de este domingo, titula La pelea la buena batalla de la fe. El ser cristiano nos garantiza dos cosas. Primero, que va a haber pruebas en nuestra vida, y segundo, que vamos a tener vida eterna. Y es que estas están muy bien relacionadas. Si nosotros no aceptamos a Cristo Señor como Jesús y Salvador, por lo tanto no vamos a tener pruebas por nuestra fe. Esto va a implicar también que no vamos a tener ese segundo beneficio, que es la vida eterna en Cristo. Lo importante es que nosotros nos aferremos y sigamos avanzando en la batalla de la fe. Y es que la fe no es una ocasión o no es un evento de una sola vez para el cristiano, sino que la fe es algo continuo. La fe no es solamente algo que hicimos en algún punto determinado de nuestra vida o de nuestro pasado. De hecho, si tú ya eres cristiano, has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, hubo un momento en que tú cambiaste tu incredulidad por creer. Y ese momento fue algo fundamental en tu vida. Pero ese momento solamente fue la creencia inicial que nos llevó o que nos debe llevar a una vida de fe. Un cristiano es alguien que, habiendo confiado inicialmente en Jesús como Señor y Salvador, continúa creyendo, y nosotros continuamos dependiendo de Cristo. Ahora, hay un concepto equivocado y muchas personas pueden decir que todos somos hijos de Dios o que todos se pueden considerar cristianos, pero esa es una idea errada. Únicamente se puede definir a un cristiano como aquella persona que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Si esa persona no ha recibido a Cristo, por más que vaya a la iglesia, por más que se persigne, etc., no es cristiano y tampoco es hijo de Dios. Y esta es una verdad que no se puede refutar porque está en la palabra. Ahora, nuestra vida no va a ser perfecta. A veces puede ser que tengamos que luchar con muchas cosas. Puede ser que en algún momento podamos tener cierta tranquilidad, una vida tenue, pero también vamos a tener muchas luchas. Pero la fe para el cristiano siempre tiene que ser continua y va a ser una forma de vida. Hagamos una ilustración. Imagina a un maratonista que se prepara para una carrera de resistencia, pero no en una carretera o no un terreno llano como la Maratón de los Andes aquí en el Perú, sino en un terreno montañoso lleno de obstáculos. Este corredor va a tener que enfrentar muchas subidas muy empinadas con mucha pendiente, terrenos escarpados, obstáculos, piedras, baches, huecos, todo lo que tú te imaginas en una carrera a campo traviesa. A medida que este maratonista, este atleta va avanzando, lleva consigo pues no solamente sus zapatillas o su uniforme, sino que también va a llevar espiritualmente una coraza de determinación, de decisión, y también va a llevar la bandera de su fe. A lo largo de la carrera, este maratonista va a enfrentar momentos de fatiga, de duda, de desánimo, y cada vez que va enfrentando o cada vez que va avanzando en esa carrera, van a haber dificultades que amenazan desanimarlo, detenerlo, pero él siempre se acuerda que tiene que luchar la buena batalla de la fe. En cierto punto, de repente, la senda o el camino se va a tornar particularmente difícil. Y el corredor va a llegar un momento que está ahí, frente a un puente que está roto. No está caído, pero está roto, a punto de caerse. Y ese puente cruza un abismo muy profundo. Detenerse no es una opción.
no puede decir ya hasta aquí nomás llego, mejor retrocedo. No, él tiene que seguir adelante. Entonces, con valentía, él decide avanzar, pasando ahí, atravesando despacito el puente para que el puente no se caiga. Cada paso que hace el maratonista es un acto de fe, creyendo que el puente va a sostener su peso. En ese momento, esa bandera espiritual de fe que él estaba ondeando va a dar allí muchas volteretas con más fuerza, pero mostrando todos los colores de su fe. Y va a experimentar entonces la victoria que está él luchando. Esta ilustración va a reflejar que la vida del creyente es como si fuera una carrera de fe. Nuestro camino siempre va a ser desafiante. Vamos a tener nosotros en nuestra vida altibajos, obstáculos, momentos de desánimo, momentos de agotamiento. Pero al igual que este maratonista, nosotros tenemos que llevar esa coraza de la determinación y tenemos que blandir la bandera de la fe. Pelear la buena batalla de la fe entonces no significa que nosotros vamos a evitar los desafíos o evitar los problemas, porque siempre vamos a tener problemas. Y tenemos que enfrentar esos problemas con valentía, recordando que la fe es la que nos va a impulsar en esta vida. Los problemas, ¿cuáles pueden ser? No tienes la economía suficiente, puedes tener una enfermedad, problemas en el trabajo, problemas en el estudio, o que tu misma familia esté en desacuerdo contigo por tu fe. Hay muchos problemas, pero tu fe no puede desmayar y no puede retroceder, no puede renunciar a la fe en la cual tú ya has depositado en el Señor y por la cual ya has iniciado tu carrera en el camino del Señor. Que cada uno de nosotros entonces, como este corredor de la carrera de la fe, avance con determinación y con confianza, sabiendo que cada paso que damos en fe nos va a acercar más a nuestro Señor Jesucristo. Que nuestra bandera de la fe entonces ondee alta, recordándonos constantemente que a través de Cristo nosotros somos más que vencedores. Ahora, ¿cómo aplicamos este principio de la buena batalla de la fe? A través de muchas enseñanzas de la Biblia. Particularmente aquí vamos a ver una carta que le escribió el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Y vamos a ver en esta carta dos lecciones. La primera, las virtudes del guerrero de la fe. Ahora, hermanos, los invito a que busquemos en nuestras Biblias Primera de Timoteo, capítulo 6, y leamos el versículo 11. La palabra de Dios nos dice en este versículo: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. La Biblia nos exhorta, es decir, la Biblia nos está indicando, la Biblia nos está ordenando directamente a nosotros, como seguidores de Dios, que tenemos que huir de aquellas cosas que nos alejan de nuestra espiritualidad. Y en vez de estar distrayéndote con las cosas del mundo, alejándote de la palabra de Dios, tenemos que enfocarnos en seguir la senda de la justicia, del amor, de la paciencia y la mansedumbre. Y estas virtudes no son simplemente cualidades opcionales o cualidades deseables que puedes o no puedes tú desarrollar como cristiano, sino que son características esenciales, por no decir obligatorias, que van a definir a un guerrero que va a luchar con fe esta batalla espiritual. ¿Cuáles son estas características que nos menciona aquí Pablo en este versículo? Y vemos primero que es la justicia. La justicia es el primer elemento que menciona aquí Pablo. Y este término no se refiere solamente a la búsqueda de lo que es correcto o de lo que es ético. Es decir, saber si esto es bueno o no es bueno. Justicia no es solamente eso, sino que justicia también está en relación a que tú hagas tu vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces, el guerrero de la fe se compromete a vivir una vida que refleje los estándares divinos, siendo justo
no solamente en sus acciones externas, sino también que el guerrero de la fe debe ser justo en su corazón y también en todas sus motivaciones. El segundo elemento es la piedad. Y la piedad va más allá de reflejar prácticas religiosas externas, es decir, que yo voy a la iglesia, que digo que oro o que digo que leo la Biblia, etc. No va mucho más allá de ciertas prácticas religiosas, porque la piedad implica una reverencia profunda y un compromiso sincero con Dios. El guerrero de la fe entonces no se deja llevar solamente por rituales, prender la velita a un santo, rezarle a un santo, o etcétera. Esas cosas que nos han enseñado de repente desde niños. No, eso no es piedad, sino que la piedad es una vida marcada por una conexión o una comunión íntima con el Creador. La piedad entonces nos va a impulsar a nosotros ¿a qué? A orar, a adorar, a alabar, a leer la Biblia, a no dejar de congregarte, siempre venir a la iglesia, y la obediencia constante a la palabra de Dios. Eso es la piedad. Tercero, la fe. La fe es el fundamento mismo de la vida cristiana. El guerrero de la fe va a confiar siempre en Dios en medio de las adversidades, creyendo en el poder, en el amor y en la fidelidad del Señor. Y la fe no es simplemente creer en la existencia de Dios, porque te digo, hermano o hermana, o persona que de repente no es cristiano todavía, pero me escuchas, hasta los demonios creen en Dios. Y no vas a decir que el demonio tiene fe. ¿Por qué? Tener fe, además de creer en la existencia de Dios, implica obedecerle, hacerle su voluntad y confiar plenamente en Él. Entonces no solamente basta creer en Dios, sino también creerle a Dios. Incluso cuando las circunstancias de tu vida parecen muy desafiantes. Otro elemento más que menciona Pablo en este versículo es el amor. Y el amor es el distintivo más importante del guerrero de la fe. Y este amor no es meramente emocional, es decir, que en tu corazoncito salen ahí como maripositas cuando alguien te habla del Señor. Eso solamente es emoción, no es completamente el amor. El amor hacia Dios implica, además de sentir una emoción profunda por las cosas del Señor, implica también un compromiso activo por la obra del Señor y también implica un compromiso por el bienestar de los demás. No es solamente para ti. El guerrero de Dios, o el guerrero de la fe, entonces, ama a Dios con todo su ser y demuestra el amor por Dios a través de el servicio a los demás. Otro elemento, la paciencia. Aquí seguramente muchos no la tienen. La paciencia es una virtud esencial para el guerrero de la fe. Vivimos en un mundo apresurado y muchas veces impaciente. Tienes que levantarte a las 5 de la mañana para agarrar tu carro, ir al trabajo, etcétera, etcétera. No te alcanza el tiempo para cocinar, no te alcanza el tiempo para trabajar, etcétera. Quieres que el día tenga, en vez de 24 horas, 48 horas. Te quejas del tiempo. Te quejas del tiempo hasta que no te alcanza el tiempo para ver tu película. Hasta de eso te quejas seguramente. Pero el creyente, al seguir a Cristo, es llamado a una paciencia que va más allá de la mera tolerancia. Y bueno, más allá de esas trivialidades de cocinar, del estudio, esto se refiere a la paciencia en la solución de los problemas que tú puedes tener en la vida. A veces tienes una dificultad y parece que Dios tardara en responder, o que sigues en el problema año tras año y no hay solución. Allí es donde el guerrero de la fe tiene que demostrar su paciencia en el Señor, que Dios va a actuar en el momento y en la manera en la cual Él ha determinado. Amén. La paciencia entonces implica aquí que tenemos que esperar en Dios con confianza, incluso cuando la respuesta parece tardar. El guerrero de la fe entonces persevera en diversas pruebas
confiando en que Dios va a obrar en el tiempo perfecto. No va a ser nuestro tiempo, sino va a ser el tiempo de Dios. Amén. Y el último elemento que menciona Pablo aquí es mansedumbre. Y la mansedumbre es una virtud que va a equilibrar la fuerza con la humildad. El guerrero de la fe no va a ser una persona débil, ¿no? Un guerrero es una persona fuerte, ¿sí o no? Pero además de ser fuerte, al igual que Jesús, va a mostrar una fuerza controlada. Ahora, la mansedumbre no significa que vas a ser tú manso o menso, diré. No es algo que tú vas a demostrar pasividad, que todo el mundo va a hacer de ti lo que quiere, no. Sino que mansedumbre significa una sujeción a la voluntad de Dios. El guerrero de la fe puede ser muy fuerte, pero no va a ser orgulloso, no va a ser arrogante, no va a percibir una autosuficiencia, es decir, que él va a pensar que todo lo puede hacer por sí mismo. No, el guerrero de la fe sabe que es fuerte, sabe que es capaz, pero sabe que esa fuerza no viene de él, sino que esa fuerza viene de Dios a través del Espíritu Santo que mora en el corazón del creyente. Y además, si sabe que esa fuerza viene de Dios, no va a sentirse orgulloso de sí mismo, sino más bien tiene que tener una actitud de humildad. Porque todas las cosas que él va a hacer van a estar bajo la soberanía de Dios. Y estas virtudes que estamos viendo se combinan y deben combinarse en la vida de todo guerrero de la fe. Forman así un carácter robusto y equilibrado. Y estas dos últimas, de la paciencia y la mansedumbre, actúan como un pegamento de las otras virtudes, del amor, de la valentía y otros. Y van a permitir que el creyente pueda mantenerse firme en su fe, incluso de las pruebas más desafiantes que puedas tú atravesar. Que cada uno de nosotros entonces debamos seguir estas exhortaciones del apóstol Pablo que le hizo a su discípulo Timoteo y que también se extiende a los creyentes de la actualidad. Actitudes que nosotros tenemos que desarrollar en nuestra vida diaria, fortaleciendo así nuestra posición como guerreros de la fe en el camino que Dios nos ha trazado. Entonces, estas virtudes no son solo un conjunto de normas morales con la posibilidad de que tú puedas desarrollar una sí y otra no, sino que son la esencia misma de la vida que refleja el carácter de Cristo. Y recuerden que un guerrero de la fe no solamente persigue las metas externas, como te dicen en otras iglesias. En otras iglesias, sobre todo estas que predican ese evangelio de la prosperidad, te dicen, tú eres un campeón, tú eres un ganador, tú eres lo máximo. Te motivan. ¿Y qué metas buscan? Casa, negocio, empresa, plata, que seas millonario. Esas pueden ser metas, no te digo que las elimines. Puedes tú tener como parte de la meta de tu vida tu prosperidad, pero eso no es lo esencial, sino que el guerrero de la fe, fuera de esas metas externas, lo que va a buscar es que vivir desde su corazón, siempre guiado por el Espíritu Santo. Y estas virtudes que hemos visto deben estar arraigadas en una relación profunda con Dios. Y van a hacer que el creyente pueda enfrentar la batalla espiritual con valentía, con resistencia y con una confianza inquebrantable en el Señor. Vemos entonces que este versículo nos recuerda que nosotros, como seguidores de Dios, debemos estar siempre enfocados en las cosas que son importantes en la vida y no permitir que las cosas del mundo desvíen tu mirada, que debe estar siempre enfocada hacia Cristo. Siendo así, al seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre,
vamos a demostrar nuestro compromiso con Dios y vamos a dar un verdadero sentido a nuestra existencia. Y la segunda lección que nos da Pablo en estos versículos es el siguiente: la batalla de la fe. Y ahora, hermanos, busquemos en nuestra Biblia, ahí nomás a continuación, 1 Timoteo capítulo 6, y leamos ahora los versículos del 12 al 16. La palabra de Dios nos dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Los seres humanos tenemos muchas luchas en nuestra vida. Por ejemplo, vamos a tener que luchar contra alguna enfermedad. Otros tendrán que luchar de repente contra la escasez. Problemas familiares, problemas matrimoniales, con la vida misma, lo cual en muchas ocasiones no va a ser fácil para nosotros. En muchas de esas batallas que tú has tenido en tu vida, posiblemente has salido bien, has salido airoso, has salido victorioso, pero también en ocasiones hemos fracasado, nos ha ido mal, y hasta incluso podemos decir que hemos sido derrotados. Pero estamos hablando de ciertas batallas o problemas de la vida. Pero aparte de los problemas de la vida, nosotros como seres humanos, y sabiendo que el ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu, nosotros los cristianos también estamos en medio de una batalla espiritual. No solamente es la batalla de la vida contra la enfermedad o contra las cosas materiales, también tenemos batallas espirituales. Y entramos en una guerra espiritual cuando decidimos pasar del ejército de las tinieblas al ejército de la luz. Cuando dejamos de estar bajo el brazo del diablo y nos sujetamos al brazo del Rey Jesucristo. Los que son cristianos, los que me están escuchando aquí o en el video, son cristianos, saben bien que antes de conocer a Cristo estaban bajo el poder del diablo. Y aunque tú me digas que no era así, es así. Si no eres cristiano, si no has aceptado a Cristo, no eres cristiano. Si no eres cristiano, no has aceptado a Cristo, no le perteneces a Cristo. Estás bajo el poder de las tinieblas, bajo el poder del diablo. Así, claro. Y tu destino eterno va a ser el infierno si tú no aceptas a Cristo como Señor y Salvador. Pero como ya has aceptado, si es que lo has aceptado, ya no estás en ese juego. Antes estabas bajo el brazo del demonio, ahora, si has aceptado a Cristo, estás en el brazo de Cristo. Las personas que no han aceptado a Cristo están en este lado. Y ahora tú, entonces, como te has pasado del lado del equipo del demonio, te has pasado para el lado del equipo de Cristo, ¿quién te va a hacer la guerra? Satanás. Satanás te va a hacer la guerra. ¿Con qué? Con el mismo mundo, hasta con tu propia familia te va a hacer la guerra. Eso es una ley. Y tenemos que enfrentar esa ley. Pero nosotros como soldados de Cristo debemos tener la entereza, la gallardía, la valentía para soportar todas esas penalidades, tribulaciones y dificultades que se van a presentar en nuestra vida como creyentes, porque son producto de haber depositado nuestra fe en Cristo. Entonces la batalla espiritual va a ser contra el diablo y con todas sus huestes, también contra el mundo y hasta con tu propia naturaleza, es decir, contra tu propia carne, porque aunque pudiste haber recibido a Cristo, tu naturaleza todavía es imperfecta.
Y van a haber deseos que van a estar luchando contra la voluntad de Dios dentro de ti mismo. Pero no debemos dudar que Satanás quiere derrumbarte. Satanás quiere derrotarte espiritualmente. Porque cuando tú decidiste seguir a Cristo, te has puesto en contra de los planes del demonio, en contra de él mismo. Pero Dios nos puede dar a nosotros la paz que sobrepasa todo entendimiento. Sin embargo, no debes descuidarte. ¿Cómo te descuidas si ya eres cristiano? No oras, no lees la Biblia o no te congregas. Allí te vas a debilitar. Recuerda que Jesús, que ahora es tu Rey, y el Señor te va a guiar en esa tremenda batalla que tú vas a enfrentar. Y sabes que Cristo finalmente va a ganar. Lo importante es que nosotros también tenemos que comprometernos a participar en esa batalla de la fe y tener la convicción que en Cristo podemos vencer nuestras batallas espirituales. Ahora, en toda guerra o en toda batalla, los soldados necesitan ciertos instrumentos, ciertos accesorios, su traje, su casco, su arma, ¿no es cierto? Para así poder defenderse, para poder atacar y así poder ganar la batalla. ¿O ustedes han visto un soldado que vaya solamente en short a un campo de batalla? No, ¿sí o no? La guerra espiritual, entonces, para la guerra espiritual tenemos que ir armados. Y ya tú conoces cuáles son las armas de la fe. La Biblia, tu oración, ¿no es cierto? La salvación, la confianza en la salvación que debes de tener. Entonces vemos aquí como el apóstol Pablo le dice a Timoteo que pelee la buena batalla de la fe, que se aferre a su fe, que esa fe va a conquistar la vida eterna. Entonces la fe es imprescindible para la salvación. Tú has llegado a los pies de Cristo por fe. Sin ella no podemos nosotros ser salvos. Y si tú has recibido la fe, debes cuidar tu fe. Tu fe tiene que ser sana, fundamentada solamente ¿en qué? En la palabra de Dios, o sea, en la Biblia. Vemos entonces que aquí en este mensaje que nos muestra Pablo, es como si él representara que la batalla de la fe es una batalla épica, es una batalla muy grande, una batalla muy difícil, donde el creyente va a encontrarse en medio de una contienda espiritual. Pero aquí también este pasaje nos hace recordar las características que debe tener ese guerrero de la fe, para que así este guerrero pueda ser guiado por Dios. ¿Y por qué Pablo utiliza este término del guerrero de la fe para hacernos entender mejor el mensaje que él quería transmitir? Cuando utiliza Pablo esta expresión de pelear la buena batalla de la fe, sugiere que la fe no es simplemente un regalo pasivo. Es decir, Dios tocó tu corazón porque tú tuviste fe. Y ya, yo soy salvo y ya tranquilo, hago mi vida como quiero, qué importa a los demás si se condenan o no, etcétera. ¿No? ¿Acaso un soldado se queda en el cuartel nomás cuando hay una guerra con otro país? Ahí está chateando el soldado, viendo Netflix, qué importando de que el otro país esté invadiendo su territorio. Así que el soldado, ¿qué va a hacer? Sale a batalla, ¿sí o no? Igual el creyente, si estamos nosotros en guerra espiritual, no podemos estar nosotros escondidos, sin predicar el evangelio, sin compartir la palabra de Dios. No, tenemos que salir a la batalla. ¿Por qué? Porque el enemigo está allí invadiendo territorio de los hogares, invadiendo territorio de las familias, invadiendo incluso a tus personas más queridas. Está ahí el demonio atacando. Y tú no puedes quedarte pasivo, no puedes quedarte con los brazos cruzados, no puedes quedarte ahí avergonzado de tu fe, negando tu fe, sino adelante tienes que estar tú.
Entonces recuerda que el regalo de la fe ha sido una posesión valiosa por la cual cada uno de nosotros tenemos que pelear, porque vale la pena pelear por esa fe. Y esta batalla no se va a librar con armas terrenales, sino que va a pelearse con la palabra de Dios, con la justicia y con tu confianza en el Señor. Amén. Y tú como creyente estás llamado a resistir cualquier tipo de duda, tentación, las adversidades que tú vas a tener. Y más bien tienes que estar firme en tu fe en Cristo. La batalla de la fe también implica que tú confieses de manera audaz el nombre de Cristo. ¿Qué significa esto? Si tú eres creyente, toda la gente que te rodea debe saber que eres creyente. Tus amigos, tu compañero, tu jefe, tus empleados, todos tienen que saber que eres creyente. El creyente no va a luchar en silencio, sino que el creyente va a proclamar abiertamente a todo el mundo su fe en Cristo. La confesión pública es parte integral de la batalla espiritual. Vamos a volver al ejemplo del soldado. Un soldado peruano, digamos. Soldado que es peruano, tiene que tener, ¿qué cosa aquí? ¿La bandera de quién? De Perú, ¿cierto? Si es mexicano, la bandera de México. Si es de Argentina, la bandera de Argentina. ¿No es cierto? Si no tienes bandera, ¿de qué país era este soldado? Viene otro peruano, y como no ve bandera, ¿no es cierto? El soldado se identifica con su bandera. ¿Tu bandera quién es? Cristo. ¿Tú eres soldado de Cristo? Sí. Entonces tienes que identificarte como cristiano. No puedes quitarte la bandera, esconderla y ponerla en el bolsillo. Y recuerda, la batalla de fe no es en vano. El creyente lucha con la certeza de las recompensas eternas que nosotros vamos a tener. La vida cristiana, sí, hermano, va a estar llena de desafíos. Cristo no te prometió que las cosas van a ser fáciles. Cristo no te prometió que las cosas van a ser color de rosas. Cristo no te prometió que vas a tener 5 casas. Cristo no te prometió que vas a ser millonario. Eso no te prometió Cristo. Más bien en esta vida vamos a tener dificultades. Vamos a enfermar. Vamos a tener problemas. Pero la promesa de Cristo es que Él va a estar al lado de nosotros para darnos fortaleza, consuelo en medio de esas situaciones. Y nosotros tenemos que responder procurando tener una comunión o una relación más cercana con Él, para así poder estar siempre motivados a seguir enfrentando esa batalla, para ser impulsados como guerreros y seguir luchando con esperanza y perseverancia. Nosotros como creyentes somos como primicia, es decir, lo mejorcito de las criaturas de Dios. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que escuchar la palabra y ver 4 consejos que podemos encontrar en muchos de los pasajes de la Biblia. Uno de los consejos que nos da la palabra, por ejemplo, es huir. ¿Huir de qué? Huir de lo malo. Huir de las corrientes del mundo. Huir es una acción y una decisión violenta. Un soldado que ve ahí un campo minado, ¿va a pasar a través del campo minado? No, tiene que ir por un costado. ¿Qué pasa con el cristiano? A ver, si yo voy un ratito nomás a la discoteca, no creo que pase nada. Ese cristiano está entrando en un campo minado y tarde o temprano va a caer. Entonces, el cristiano tiene que huir de lo malo. Pone en evidencia también esto. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que huir de lo malo? Porque tenemos una naturaleza carnal que no está completamente corregida. Entonces, aunque hayas recibido a Cristo, pero tú estás apartándote de Él, te estás metiendo en cosas que no le agradan a Él, tienes potencialmente un alto riesgo de caer. Entonces, esto no admite la posibilidad de que tú como cristiano coquetees con el mal, de caminar cerca o alrededor de ese campo minado o de las trampas del diablo, sino que tienes que alejarte, tienes que escaparte de las cosas que te pueden alejar de Dios.
Y huir entonces es una realidad que se plasma como un hábito continuo dentro de la vida del creyente, para que tú puedas identificarte completamente con el Señor. Hay una diferencia marcada, definida, profunda, entre quienes se posicionan con Cristo, con estas características, y de aquellos cristianos que están empezando a alejarse. ¿Ven cristianos ustedes que de repente no se identifican bien con el Evangelio? O que de repente están empezando a dejarse influenciar por las cosas del mundo. Ten cuidado con eso, hermano. Porque quienes consienten y aprueban los sentimientos egoístas del mundo van a tarde o temprano a identificarse más con el mundo que con Cristo. Es como que ya eres salvo, pero quieres soltarte del brazo de Cristo para abrazar otra vez al demonio. Y eso no puede ser en un cristiano. Entonces, cuando la Biblia nos dice huye de estas condiciones apropiadas para pecar, de las malas conversaciones, de conversaciones con doble sentido, escapa. Ya sea que estas condiciones se presenten en el colegio, en tu barrio, escapa. En las redes sociales, escapa. Tú ves de repente un meme, te parece gracioso, pero es un meme ofensivo. ¿Qué vas a hacer con ese meme? ¿Lo vas a compartir? ¿Le vas a dar like a ese meme ofensivo? ¿O simplemente le das bloquear y dejar de seguir a ese tipo de publicaciones? ¿Qué tienes que hacer? Analízalo, ¿no es cierto? No lo consientas, no mires esas cosas. No importa qué te digan tus compañeros, que te digan aleluya, que te digan monjita, que te digan curita, no importa. Tú solamente sigue a Cristo. Y esto nos lleva al segundo principio, seguir. Nosotros tenemos que ser personas que estamos separadas del mal e impulsadas hacia la justicia, a la piedad, el amor. Estas cosas, las características que hemos visto del guerrero, tienen que ser como algo que arde dentro de nuestro corazón. Tenemos que avivarlas. Ustedes saben que para avivar una fogata, ¿qué tenemos que echar? Leña, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ponerle leña a nuestro corazoncito para que esas virtudes de la piedad, del amor, paciencia, mansedumbre puedan arder más, y así tu corazoncito pueda iluminar más esa luz de Cristo. ¿Y qué cosa va a hacer la leñita? Siempre volvemos a la palabra, a la oración y a permanecer en comunión con nuestros hermanos en la congregación. Y siempre la Biblia, la oración, aunque parezca repetitivo, siempre se aplica en todos los aspectos de la fe. En dejar el pecado, en crecer espiritualmente, en todo. Esa es la base, son los pilares o la columna de la fe cristiana y de tu crecimiento espiritual. Entonces tenemos que trabajar desde nuestro interior y verás que exteriormente vas a poder reflejar también la luz de Cristo si tú estás alimentando tu vida espiritual con esa leña que cada cristiano necesita. Tercero, tenemos que pelear, no quedarnos inactivos. Ser un hombre o una mujer de Dios nos va a ubicar en la competencia o en la batalla o en la guerra espiritual. Y es una batalla que no te estamos obligando, sino que tú has decidido, tú solito has decidido, libre y voluntariamente, entrar en ese ejército. Y si has decidido entrar en el ejército de Cristo, obviamente que también has decidido estar en la guerra espiritual, pero del lado de Cristo. Esa es nuestra profesión de fe. Por lo tanto, sí o sí, si eres realmente cristiano, tienes que pelear la buena batalla. Pelea entonces la buena batalla, porque nosotros estamos comprometidos a eso. Así como el maratonista que utilizamos en nuestra ilustración inicial. Cuando él estaba allí corriendo esa maratón,
cada músculo, cada fibra muscular, cada nervio, sus articulaciones, todo eso, estaban moviéndose a favor de conseguir su meta. Igual, todo tu ser, tu cuerpo, alma y espíritu debe estar comprometido a luchar y a ganar esa buena pelea o buena batalla de la fe. Como este deportista que citamos, que se había comprometido para su preparación, seguramente antes de la maratón había él entrenado durante muchos meses. Nosotros también tenemos que entrenarnos, hermanos, día a día para poder ganar esa batalla de la fe. No puedes entrenarte con la lectura de la palabra una sola vez por semana. Tienes que estudiar la palabra todos los días para que estés realmente ejercitado y así puedas leer, puedas luchar esa batalla. Y algo más que tenemos que hacer es aferrarnos. Ser un hombre o una mujer de Dios significa que nosotros estamos unidos a Cristo y Él es quien nos va a dar la fuerza. Cristo es quien nos va a encauzar en ese llamado que estamos teniendo. Por lo tanto, tenemos que aferrarnos, es decir, juntarnos a Cristo. Y si realmente amamos a Jesús y nos hemos aferrado a la vida eterna, entonces va a ser fácil comprometerte tú en esa lucha. ¿Qué nos está diciendo estos pasajes que hemos leído en 1 Timoteo 6? Nos presenta cómo esta batalla de la fe es importante para nosotros. Es una empresa valiente y determinada. Los creyentes, estoy diciendo todos los creyentes. Cuando hablo de todos los creyentes, no estoy diciendo pastor, los líderes, los diáconos o los profesores de escuela dominical, no. Son todos los creyentes. Tú que estás sentado también allí o detrás del televisor o de la pantalla del celular, y si eres creyente, también es para todos la batalla de la fe. Entonces, los creyentes estamos llamados a enfrentar todos estos desafíos con confianza. Todos los creyentes estamos llamados a proclamar la fe en Cristo como valentía, proclamar que hemos recibido a Cristo y descansar en la seguridad de su soberanía divina. Que cada creyente entonces, que cada uno de ustedes sea inspirado por este pasaje, se levante como un guerrero de la fe, confiando plenamente en todas las provisiones que tiene Dios para nosotros de acuerdo a su voluntad. Y recuerda que tenemos que estar anclados profundamente en la verdad de Dios, que es la palabra, que es la Biblia, confiando siempre en Dios, que es el soberano creador de todo este universo. Amén. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos en esta mañana por tu palabra y por las enseñanzas que tú nos das. Sabemos Señor que al haberte recibido como Señor y Salvador, nosotros hemos decidido voluntariamente ser parte de tu ejército y también asumir la responsabilidad de enfrentar la buena batalla de la fe. Sin embargo, de repente todavía nos falta crecer mucho, aspectos por mejorar en nuestra vida, temores que tenemos, dudas u otras cosas. Ayuda, Señor, a limpiar cada una de esas cosas que están evitando que nosotros podamos luchar esa batalla. Guíanos, Señor, en ese camino. Danos mayor amor, paciencia, mansedumbre, valentía, piedad para enfrentar estas batallas que tenemos que librar. Guíanos, Señor, también en la obra de evangelización para poder llevar también a los pies de Cristo a las personas más cercanas a nosotros. Guíanos, Señor, en esa lucha. Padre Celestial, también susténtanos de las cosas que necesitamos en esta vida material. Guíanos siempre, Padre Celestial, ilumínanos, para ti sea la honra y gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.